tardes, otro jueves aquí en el Senado TV, en este salón que nos encanta, el Salón Eva Perón, y compartiendo con otra invitada para hablar de igualdad. Siempre decimos con mi esposo, con José María, que hoy no está presente, el jueves que viene lo vamos a disfrutar, a José también, hoy no pudo venir. Decimos siempre que la Constitución nos gusta entera, pero hay un artículo, el 16, que habla de la igualdad, que es la agenda de este programa. Artículo 16, y vamos a ir a un tape de presentación de la invitada. Por favor, señora directora. ¿Está? Bueno, entonces... Licenciada en Fonoaudiología y máster con especialización en lingüística de la lengua de señas, Silvana Weinberg trabaja desde 1982 para transformar la educación de los sordos en Argentina. Entre el 2000 y el 2003 fue jefa técnica de la Escuela de Sordos e Hipoacúsicos en el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Fue también profesora de la Cátedra de Educación del Niño Sordo en la Universidad del Museo Social Argentino. Es fundadora y directora de Canales, una asociación civil en la que junto a personas sordas y oyentes desarrolla proyectos educativos accesibles y de calidad para niñas, niños y adolescentes sordos. Autora y coautora de libros y artículos nacionales e internacionales. Por su intensa actividad, fue elegida en el 2003 como Fellow de Asoka, una red internacional de emprendedores sociales. Así es, otra vez una invitada de lujo, una amiga con quien compartimos lo cotidiano, a quien admiramos y con quien vamos a hablar de un tema que hoy abordamos por primera vez, que tiene que ver con la población de las personas sordas, de las discapacidades, de los derechos, de si está bien hablar de discapacidades. Vamos a hablar con Silvana Weinberg. Hola Silvana, bienvenida a Artículo 16. Gracias por la invitación. Qué linda presentación. La verdad que sí, linda. Qué recorrido, gracias. Sí, hace muchísimos años, no voy a decir cuántos, pero sí, hace muchos años que trabajo con la población sorda y en educación de sordos. Y esos años te trajeron a este 2015 que viene, el año que viene, ¿con qué perspectivas de derechos que faltan? ¿Qué recorrido ha hecho Canales? ¿Canales en qué año se creó? Canales se creó en el año 2003. Una asociación civil. Una asociación civil. El año pasado cumplimos 10 años, 10 años de crecimiento. La verdad que el año pasado, después de haber organizado el evento de los 10 años, del cumpleaños de los 10 años, nos dimos cuenta de la cantidad de cosas, cómo fuimos avanzando a lo largo de cada uno de los años. El balance. Cómo fuimos creciendo, primero con proyectitos chiquititos y después cada vez con más gente involucrada, con más chicos, con más talleres, con más capacitaciones, con más materiales. La verdad que... Y además, el abordaje que hace Canales es un abordaje innovador, es un abordaje que llegó a discutir e interpelar toda una mirada sobre cómo responder socialmente a las necesidades y cómo construir comunicación. Sí. ¿Cómo fue el modelo de Canales cuando lo pensaron? ¿Cómo lo pensaron? Nosotros lo pensamos siempre, digamos, teniendo en cuenta que cuando trabajamos en educación de sordos o en cualquier área que tenga relación con los sordos, trabajamos junto con la comunidad sorda. Digamos, eso es la base sobre la cual trabajamos. Sobre la que está conformada la asociación civil. La asociación civil está conformada por personas sordas y oyentes, pero siempre nuestra idea, digamos, de conformación de una asociación o de los proyectos o cuando nos imaginamos qué iba a ser Canales, siempre lo que imaginamos fue una construcción colectiva entre la comunidad sorda y los oyentes también, digamos, diferentes comunidades interactuando, y el nombre de Canales justamente sale también de esta idea de interacción y de ir de caminos que van y vienen. No es un camino unidireccional, son caminos de intercambio de lenguas, de culturas, de costumbres, de imaginaciones, ¿Cuántos son en el equipo? ¿Cuántas personas? Y en el equipo depende de cuándo, digamos, que los que trabajamos el núcleo central somos aproximadamente de 10 a 15 personas
Pero después en cada uno de los proyectos se suman muchos. Hay proyectos que suman más de 40 personas en escena, digamos, que tienen que estar trabajando para algunos proyectos específicos. Así que bueno, a veces somos más y otras veces somos menos. Si hablamos con datos basados en la evidencia, hay que decir que en la Argentina, más o menos, 1 de cada 40 personas tiene alguna discapacidad vinculada a la audición. Sí. Y estamos hablando de casi 1 millón de personas. Sí, eso dice el INDEC, datos del 2010. Y de ese total, de esas 950.000 personas en Argentina, hay un porcentaje que es más o menos el 10%. Exactamente. De menores de 20 años. 20 años, exactamente. Entonces, que es la población con la que nosotros trabajamos. Ese es el recorte sí. identificado, medido basado en la evidencia. Hay unas 950.000 personas en Argentina sobre las que mirar, y de ahí hay unos 95.000 que son menores de 20 años. Exactamente, sí. ¿Cómo es la realidad en la Argentina para las personas con discapacidad? ¿Estamos hablando bien? ¿Es discapacidad? ¿Por qué no hablamos acerca de las palabras y cómo construyen realidades para poder abordar, entrarle a la agenda es muy interesante desde un lugar mejor parado? Es muy interesante lo que estás planteando, Alex, porque esto da pie para hablar sobre estas miradas que están fundadas sobre diferentes perspectivas. Cuando vos fundás tu mirada sobre una perspectiva médica, clínica, de rehabilitación, de cura, de homogeneizar al otro, de normalización, uno habla de discapacidad porque lo que está mirando es lo que le falta al otro y lo que yo tengo que hacer para reparar la falta del otro. Pero ese paradigma de la OMS incluso ha cambiado. Está cambiando, está debatiéndose. Sí, por supuesto que sí, porque digamos con la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad y con muchas leyes que se han creado estos últimos años en nuestro país también, esta mirada sobre las personas como sujetos de derecho, y no importa qué tipo, si no oyen, o si sí oyen, o si son rubias, o si no son rubias, o qué religión tienen. Digamos, esa mirada de las personas como sujetos de derecho hace que la perspectiva sobre la educación también de los chicos sordos sea otra. No es la perspectiva que veníamos teniendo durante tantos años y que viene todavía de 1880 en un congreso famoso, el Congreso de Milán famoso, donde hay una ruptura enorme entre la comunidad de sordos y la comunidad de oyentes, donde se dice viva la palabra hablada y muera la lengua de señas. Digamos, es un congreso mundial de educadores de sordos. Esta perspectiva que ha invadido y contaminado toda la educación en nuestro país, porque nosotros lo que tuvimos al principio fueron maestros italianos que vinieron a nuestro país y su mirada era una mirada de viva la palabra hablada y muera la lengua de señas. Impregnó la educación. Entonces la educación siempre se basó, la formación de los maestros que trabajaban con chicos sordos y toda la educación se basó en que los chicos tenían que hablar y tenían que estimular su resto auditivo para ser personas. En ese mundo estábamos parados hasta que llegaron a debatirse esos paradigmas, y entre esas llegadas llegó Silvana Weinberg de Canales. Vamos a, después de la pausa, entrarle a Canales mismo, los proyectos y algunas cosas que les van a encantar. Vamos a la pausa. ¿A vos no te gustaría que te griten? ¿A vos no te gustaría que te dejen de lado? ¿A vos no te gustaría que te peguen? ¿A vos no te gustaría que te dejen de lado en las redes sociales? ¿A vos no te gustaría que te tomen de punto? ¿A vos no te gustaría que te separen de un grupo por cómo sos? Si conoces algún caso de acoso, háblalo con tus compañeros, tus docentes y decilo en tu casa. La escuela y tu familia serán los primeros en dar contención y apoyo. Mejor, compartir y que no importen las diferencias. Frenemos el acoso.
www.me.gov.ar. Tal lo prometido, Silvana, y a toda la audiencia y el equipo de producción se ha contactado con Canales, que nos ha enviado su material. Vamos a un tape de Canales y volvemos entonces con Silvana. En nuestro país hay aproximadamente 950.000 personas sordas. De estas, 95.000 son menores de 20 años y el 90% tiene padres oyentes que desconocen el lenguaje de señas. Dado que el principal obstáculo para el desarrollo del pensamiento abstracto es la falta de adquisición de una lengua natural en los primeros años de vida, las niñas y los niños sordos suelen quedar excluidos de la información. Para revertir esta situación, desde el 2003, la Asociación Civil Canales desarrolla proyectos educativos de calidad guiado por la convicción de que si los niños sordos adquieren tempranamente la lengua de señas argentina, podrá crecer y educarse en igualdad de oportunidades. Durante sus primeros 10 años, Canales realizó 33 materiales educativos y entregó 800 libros y videos en escuelas que fueron utilizados por más de 12.000 niñas y niños sordos de todo el país. Recientemente, Canales fue elegida por la Cumbre de Innovación Mundial por la Educación como finalista del premio WAIS por su proyecto Videolibros en lengua de señas argentinas. Se trata del primer sitio de internet de acceso libre y gratuito, que contiene libros y cuentos leídos en lenguaje de señas argentina por lectores sordos. Había un país donde 1 millón de personas no pudieron escuchar cuentos infantiles, donde 1 millón de personas no pudieron elegir qué cuentos leer, donde 1 millón de personas tuvieron dificultad para educarse, para después tener competitividad laboral. Y en ese país, que es nuestro país, todavía ahora hay, en este momento, como decía el tape y como lo dijimos antes, 950.000 personas que están esperando mayores respuestas y 95.000 que necesitan que este proyecto que estamos escuchando, que estamos viendo, y aprovechamos para saludar a nuestro intérprete que está aquí, Pablo Baldrich, de Canales, que voluntariamente vino para hacer este aporte imprescindible, que es tener la comunicación con lengua de señas argentina en este programa y en este canal. Entonces, te pregunto, videocuentos, ¿cómo surgió como idea? Los videolibros surgen porque la comunidad sorda, como su primera lengua es la lengua de señas y el español es su segunda lengua, el acceso a través de la lengua escrita se hace muy difícil. Los sordos se han separado en general de la lengua escrita y dicen, los sordos no leemos, los libros no son nuestros, esa no es nuestra lengua. Nosotros no tenemos nada que ver con los libros. Además, el 90% de los padres oyentes. Son oyentes. Son oyentes. Y muchos de ellos, muchos te digo, el 99,99%, es la primera vez que se encuentran con una persona sorda cuando nace su hijo. O sea, que no tienen ninguna experiencia ni con la lengua de señas, ni con las personas sordas, ni han visto nunca a un adulto sordo, digamos, es muy impactante para ellos. La comunicación se hace muy difícil y obviamente el acceso a los cuentos que los padres en general le cuentan y donde se crea ahí sí una relación no solamente de comunicación, sino de intercambio de experiencias, de afecto, de imaginación, de nuevas ideas, no se da con los padres oyentes, con los chicos sordos. Y el diagnóstico a tiempo ¿cuál es el tiempo para tener un diagnóstico y para aprender lengua de señas? Porque los primeros meses de vida y los primeros años de vida son fundantes.
Y bueno, lo ideal es que los chicos sordos se acerquen a la lengua de señas desde que se sabe que son sordos, digamos. Si se sabe el primer día de vida, el primer día deberían estar en contacto con la lengua de señas, así como los chicos oyentes están en contacto también con la lengua. Desde el primer día la mamá los mira y les dice, hola, ¿cómo te va? Qué lindo que sos, me imaginé, claro, que, digamos, el nene no entiende, no importa eso, importa que la madre le habla y que el deseo de ella es construir una persona de ese bebé que recién nació. Hay que decir que la lengua de señas argentina es argentina, no se habla en Uruguay, no se habla en Chile, no se habla en China. No, entonces cada país tiene su propio, sí. Eso complejiza mucho el lenguaje universal, la comunicación, digamos, lo que las redes sociales, lo que hace a lo hablado y lo no escrito, y además para acceder a leer y escribir, como bien lo decías, también porque es difícil participar del mundo de la educación. Sí, complejiza, digamos, que la lengua de señas no sea la misma en los diferentes países, complejiza tanto como que la lengua hablada, digamos, sonora, no es igual en todos los países. Es una casualidad que nosotros tengamos la misma lengua hablada que Uruguay porque nos conquistaron los españoles, digamos, pero no tenemos la misma lengua que Brasil ni que muchísimos otros países del mundo. O sea, sería ideal que todos tengamos una misma lengua, pero por otro lado, la lengua de señas, al ser una lengua, es lógico que responde a una comunidad de usuarios y que por más que uno trate de forzarlo a que sea una misma lengua, las culturas y los usos de las lenguas en los diferentes países van a hacer que esto con el tiempo de todos modos vaya cambiando. Así que eso es... Hay que decir que la lengua de señas es muy rica. Es muy rica. Es muy rica. Es compleja de aprender. Sí. Y es rica en todo tipo de señales. Ahora podemos mirar a Pablo y verlo mover las manos, pero en realidad él también está moviendo sus cejas, colocando los ojos en posturas espectaculares, los hombros, la caja torácica, la dirección del torso, en fin, hay un montón de signos junto con las señas que le ponen emoción, color al relato. Y que son lingüísticos, no es solamente emoción, digamos, el movimiento de las cejas marca rasgos que son gramaticales. Entonces, cuando uno enfoca solamente las manos, uno lo que tiene es como una serie de palabras, digamos, un encadenamiento de palabras sin ninguna gramática. Porque la gramática está en todo lo que no es las manos, prácticamente, digamos. El 80% son los rasgos, lo que nosotros llamamos los rasgos no manuales, que son una parte importante de la lingüística de la lengua de señas. Por eso nuestro público va a notar que, quiero ver el monitor, sí, a Pablo lo estamos enfocando con un recuadro un poco más grande de lo que suele aparecer en la traducción de lengua de señas, porque es algo que la comunidad sorda reclama, de que no sirve, es casi una burla si no se alcanza a ver en realidad lo que está diciendo. Claro, es como si a vos te recortaran cada 2 palabras una, entonces que vos escuches más o menos y ¿Cómo después trates de sería una adivinar? traducción de lengua de señas donde no se enfocan los gestos de su cara? Si pudieras decirlo en palabras. Es lo que está pasando ahora cuando el recuadro es tan chiquitito, porque la gente, las personas sordas no pueden ver la lengua de señas en un recuadro. Tendría que ser por lo menos 1/3 de la pantalla. 1/3 de la pantalla es algo que, digamos, que las personas sordas podrían apreciar, además de la calidad de los intérpretes, etcétera, también porque tiene además que ver... hay calidades en las Por eso. interpretaciones. Sí. Pero vos me habías preguntado de los videolibros. Sí, y yo quiero de los videolibros, porque digo, si nos perdemos colores en la lengua de señas cuando no aprendemos poesía, no entendemos, las canciones no les entendemos el sentido. Exactamente. Y cuando no hay libros de cuentos infantiles, cuando no hay cuentos infantiles, ¿qué se pierde un niño? ¿Qué pierde un niño sordo? ¿Cómo se nota? ¿Qué impacto produce este trabajo? ¿Qué diferencia deja videolibros? Si no existiera, ¿qué faltaría? Si no existiera la literatura, ¿qué sería de nuestra vida sin la literatura y sin los libros, y sin la poesía, y sin las novelas? Eso es lo que les pasa a los chicos sordos. Los chicos sordos crecen sin esa riqueza de la metáfora, riqueza del lenguaje figurativo, riqueza de nuevo vocabulario, riqueza de compartir entre ilustraciones y textos.
Y los videolibros dan todo eso y lo dan en lengua de señas y lo dan en lengua de señas por lectores sordos. Entonces el proceso de transformación de un texto en español a una lectura en lengua de señas es un proceso maravilloso que recién veníamos charlando con Pablo de cómo es este proceso impresionante, porque va pasando por diferentes estadios hasta que los propios sordos, discutiendo entre ellos, le dan la forma final, metafórica, espectacular, que a una persona oyente realmente le costaría mucho hacer, y se la dan, y esa riqueza transmitida a los chicos sordos es impresionante, digamos, lo que va a cambiar que los chicos sordos estén en contacto, digamos, con videolibros y con todos los materiales que tienen este trabajo en lengua de señas es enorme, es enorme. ¿Cuántos cuentos ya hay? Tenemos producidos? Sí, tenemos 2 colecciones, la primera de 15 libros, la segunda de 4 cuentos clásicos y ahora estamos en proceso de terminar 5 cuentos cortos para adolescentes en adelante, o sea que es adolescentes y adultos, y 6 cuentos más que nos subsidió el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, que estamos empezando a desarrollar, y ahora también empezamos con cuentos de abuelas y abuelos sordos para chicos chiquitos sordos, que financia la Fundación Navarro Viola y que también es un contacto muy importante porque los chicos sordos no ven a personas mayores sordas y no se imaginan a ellos mismos qué va a ser de ellos cuando crezcan. Porque si pensamos en que hay tantas personas con discapacidad, casi como 5 millones y pico en la Argentina, si hay casi 1 millón de personas con discapacidad relacionada a la cuestión auditiva, ¿dónde están? Porque están, pero no los vemos o no hablamos del tema. La dificultad para la inclusión laboral es una agenda para conversar, avanzar en el sector privado también, ¿no? La discusión de la incorporación en el sector privado. Sé que hay derechos, sé que el certificado único de discapacidad también genera derechos laborales para que el sector privado tenga un aporte del Estado para la contratación de personas con discapacidad, aliviada la carga tributaria patronal. Digo, hay mucho que se ha hecho. Hay muchas cosas para, digamos, hay sobre lo que trabajar. Hay algunas cuestiones en educación también que se hicieron y que están para trabajar. Está habiendo también una transformación educativa interesante en muchas provincias de nuestro país y en Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires sobre todo. Digamos que estamos avanzando en educación de los chicos sordos. Pero lo más importante siempre es tener en cuenta que esto hay que hacerlo junto con la comunidad sorda, que esto no lo podemos decidir nosotros dos acá en esta mesa y en este ámbito. Claro que sí. Esto hay que decidirlo con los sordos. Claro que sí. Vamos a ir a una pausa, vamos a seguir con Silvana Weinberg de la Asociación Canales y con Pablo Baldrich aquí compartiendo algo que si no lo hablamos, perdemos. Vamos a ganar en eso. Vamos a después de la pausa. Donar es dar la vida, es dar amor, es la salida, es un comienzo para que estemos mejor. Donando en cada gota yo soy vos y vos sos un poquito yo. Dona que esta es tu casa, que en mi cuerpo todo pasa. Hermano, yo te doy mi corazón. Sangre bien latina, esta es mi sangre, es argentina, es para vos. Estaré a lo largo y a lo ancho en mi nación, con fuerza desde el centro de mi pecho. Este camión va a recorrer todo el país. Si lo ves, dona sangre. Un poco de vos puede hacer mucho. Así que estamos abordando una mirada que personalmente yo no tenía,
o que la tenía, pero que complejizándola florece, porque es pensar en dimensiones que habitualmente no registramos. Lo importante que es el derecho de los niños, de tantos derechos que buscamos construir, que buscamos que sean reconocidos, la igualdad también, debate sobre esos derechos, un país con igualdad para los niños y las niñas para acceder a la educación, para acceder a la palabra, para acceder a la comunicación con sus padres, en el entorno familiar, en la escuela, para acceder al trabajo, a la formación laboral y para acuñar ese sueño tan importante que es el de los cuentos infantiles, el de los libros para niños, para adolescentes. Entonces, Videolibros es un proyecto que es original, que es creativo, que hace un aporte fundamental, que no existía, y Videolibros viene siendo premiado como proyecto. La Asociación Canales, de todas maneras, viene hace rato siendo distinguida por su aporte increíble. ¿Y Videolibros qué reconocimientos viene teniendo? Bueno, Videolibros tiene mucho reconocimiento. Quiero saber. En primer lugar, porque tiene varias características que le son propias. Una es que nosotros leemos los cuentos, no los contamos, no nos narramos. Y eso es una diferencia muy importante en relación con otros proyectos donde hay personas que cuentan los cuentos, pero no es lo mismo contar que leer. Y entonces si ingresan a la página, ahí también nosotros explicamos la diferencia. La página es www.videolibrosLSA.org.ar. Videolibros, lengua de señas argentinas. Videolibroslsa.org de organización.ar de Argentina. Entonces, podemos entrar a la página web pueden entrar y mirar verlos. todo lo que hay, que es muy interesante todo lo que hay, porque no es solamente los cuentos, sino que hay recomendaciones, hay actividades, hay diferencia entre narrar y leer. Ahora hablamos de la página web, pero quiero saber quiénes vieron, quiénes reconocieron. De verdad quiero saberlo, porque habla mucho del resto, ¿no? Del mundo que mira a los trabajos como los de ustedes, a la tarea tan importante. Yo quiero empezar por el último reconocimiento que tuvimos, que es de hace muy poquitito, es la preselección de Videolibros como uno de los 15 seleccionados por la Cumbre Mundial de Innovación en Educación, entre más o menos 1000 proyectos que se presentaron. El nuestro es uno de los 15 y 6 van a ser premiados en septiembre. Y vamos a participar en Qatar en noviembre de la Cumbre Mundial de Educación, también presentando Videolibros. Ese es el último reconocimiento que tuvo Videolibros y que seguramente va a hacer que Videolibros sea internacional, porque la idea nuestra es utilizar los libros que nosotros ya tenemos y los cuentos que nosotros ya desarrollamos y cambiarle el lector por un lector sordo de otro país en su lengua de señas, pero utilizar la misma base como para que esto pueda ser replicado en otros países también. La innovación, la replicabilidad, suena. Sí, la virtualidad también, porque al ser en Internet y al ser accesible y gratuito, entran los chicos de todas partes del mundo, de todas las partes de Argentina, de todas las localidades perdidas donde hay un chico sordo, puede entrar a través de Internet a la lectura de un libro en lengua de señas y contactarse, aunque sea virtualmente, también con una persona adulta mayor, que en general en los pueblos chicos no hay. La oportunidad, además de que este proyecto crezca, es infinita, porque falta narrar tanto, falta leer autores de las distintas provincias, de las distintas regiones del país. Eso es lo que estamos con Misiones también en algo, así con los cuentos de Quiroga, a ver si sale este proyecto, pero también como para incluir cuentos de Quiroga en lengua de señas argentina, junto con la Universidad de Misiones. Eso es bárbaro. Y el año pasado fuimos reconocidos, ganamos el primer premio en acceso, en la categoría acceso, del Fondo Regional de Innovación Digital de América Latina y el Caribe. Así que también fuimos a Bali a recibir el premio. A mí me gusta mucho que nuestro público sepa que el canal Senado TV, lo que está mostrando hoy, es parte de nuestro orgullo nacional. Como el dulce de leche, como tantas cosas que discutimos como lo propio, el trabajo tan creativo, tan innovador, que va a servir
a miles de millones de personas en todo el mundo. No hay que pensar chiquito, hay que pensar que esta mirada que tuvieron es genial. No, aparte ahora que vos lo decís, es importante destacar que los videolibros tienen todos voz en off. Y tienen voz en off porque esto no se agota en los chicos sordos. Los chicos sordos lo pueden leer en lengua de señas o pueden ser leídos en lengua de señas, pero además la voz en off hace que junto con sus padres oyentes que no saben la lengua de señas, junto con sus compañeros si están integrados en escuelas comunes, junto con sus hermanos, puedan leer el mismo libro al mismo tiempo. Hay que decir que en este momento en el zócalo de aquí, de la pantalla, está saliendo la dirección web de Buenísimo. Canales. Y cuando nosotros pensamos en qué tipo de educación deben participar los niños sordos, vos tenés un planteamiento de que no todas las respuestas sirven para todas las personas. Exacto. Y que hay particularidades en las personas sordas, en las personas hipoacúsicas, que no alcanza con una persona que traduzca la seña o que un docente o una docente sepa de lengua de señas, porque ¿y la interrelación con el resto? ¿Y el recreo? ¿Y la novia o el novio? Cuando, claro, vos decís cuando los chicos están integrados en escuelas comunes. Exactamente. Sí, sí, no, ese es un problema que, digamos que en algunas partes es más grave que en otras, porque en algunas partes los chicos están más integrados que en otras partes. En la Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires los chicos sordos van a las escuelas de sordos y eso está muy bien, porque así debe ser. Los chicos sordos tienen que estar en escuelas de sordos. No es discriminar en el sentido de que sí es discriminar, porque es ver a las personas en su sentido único e irrepetible, claro. Y es pensar en función de las necesidades y los derechos de esos niños y niñas, y es no devaluar. Exactamente, esto es en beneficio de los chicos. Uno no puede pensar en que para que alguien se beneficie todo tiene que ser igual. Para que alguien se beneficie, alguien tiene que decidir qué es lo mejor para sí mismo. Y para elegir qué es lo mejor para uno mismo, vos tenés que tener con quién identificarte, tenés que tener desarrollada una lengua, tenés que haber podido comunicarte, acceder a los libros, acceder a información. Qué importante que es entonces que la lengua de señas argentina tenga un peso más de rango de lengua, claro, que podamos saber más, que más tempranamente accedamos a los diagnósticos también para los niños y las niñas y su entorno familiar. No a todos les funciona el implante coclear. Aquí en el Senado hay salones para quienes usan los aros porque tienen el implante coclear. Es un avance sin duda para estas personas y es un avance de ciencia y tecnología para la inclusión, aunque todavía nos falta más porque no todas las personas pueden acceder o les sirve ese implante, ¿es así? Es así, pero además, digamos, las personas que quieren implantar a los chicos o las personas que están implantadas, muchas veces lo que hacen es rechazar la lengua de señas como si la lengua de señas fuese incompatible con el implante coclear. Entonces, ese es el problema. El problema no es si la tecnología sí o la tecnología no, digamos, eso no está en discusión. La discusión es ¿por qué vas a dejar de hablarle a un nene chiquitito en lengua de señas y no vas a aprovechar los primeros años de su vida para que desarrolle el lenguaje naturalmente y mientras entrenalo, capacitalo, hacé lo que sea? ¿Qué pierde un niño que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 años si no puede comunicarse porque su familia se resiste o no sabe o no tuvo acceso? ¿Qué pierde? Pero pierde un montón. Pierde porque se aísla, pierde porque está incomunicado, pierde porque la lengua no es comunicación, la lengua es pensamiento. La lengua es pensamiento, entonces eso nos tiene que pegar a nosotros. La lengua nosotros no la usamos para comunicarnos entre nosotros, la lengua nosotros la usamos para pensar y por eso nos comunicamos, pero primero pensamos. Entonces eso es lo que le estamos quitando a los chicos, la posibilidad de desarrollar el pensamiento. Y además la expresión en sentido de diversidad, porque por ejemplo, nosotros hicimos una tarea juntos. Mi organización, donde vos trabajás, nuestras organizaciones han hecho un trabajo colectivo para crear materiales en lengua de señas pensados desde una perspectiva de diversidad que incluya diferentes diversidades y de género sobre la educación sexual y la prevención de algunas infecciones de transmisión sexual para y desde la comunidad sorda. Exactamente. Entonces, ahí participó la Confederación de Sordos, ¿no? Sí. Y fue extraordinario. Ese material
no había. Entonces yo me pregunto, ¿cómo funciona la educación sexual? ¿Cómo funciona la educación para la salud? ¿Cómo funciona la atención sanitaria? El servicio de ginecología, el derecho a ser lesbiana, el derecho a ser travesti, el derecho a preguntar, primero, como bien decís, si no tengo las palabras construidas para preguntar, y si quien me toca en lengua de señas es homofóbico, si es una mujer y yo necesito un varón para expresarle alguna cuestión que tenga que ver, no sé, con alguna cuestión de mi machismo. Digo, ¿cuánto que perdemos? ¿Cuánto que pierde? Que es todavía más básico que eso, porque las personas sordas y los adolescentes no pueden ir solos al médico, por ejemplo, a un hospital a pedir preservativos, porque no los entienden. No pueden ir a consultar si tienen algún problema. Tienen que ir siempre con los padres, porque no hay intérpretes. ¿Cómo se recarga la figura de la patria potestad vieja, ¿no? Con ese modelo en donde sí, la iniciación sexual y toda la educación sexual y, en fin, todo depende del paternalismo, ¿no? Que es difícil también para muchos y para muchas crecer en reconocer las independencias múltiples. Y que no lo pueden hablar si no es con otra persona que sabe la lengua de señas, digamos. Por eso es tan importante el involucramiento de la comunidad sorda adulta acá. Y por eso es tan importante que, por ejemplo, videolibros tienen en cuenta una perspectiva de diversidad para que, como alguien dijo, puedan elegir. No solamente puedan disfrutar de esos relatos, de esas historias, sino elegir ciencia ficción, romance, aventuras, no sé, autores, relatos regionales, relatos de nuestra cultura. Si no, siempre están sujetos a la única persona, si tienen, al acceso que les narre desde su perspectiva todo para votar. ¿Quién les cuenta cuáles son las plataformas electorales? Ese paternalismo, ¿no? Y sí, siempre están dependiendo, ahora menos, digamos, con la tecnología, la dependencia es un poco menor, porque se pueden manejar medianamente solos. Antes era muchísimo peor, pero bueno, en el tema de educación sexual, educación, etcétera, muchos padres van a las escuelas y las maestras nos cuentan que los padres van a las escuelas a solicitar a los maestros que hablen con sus hijos de cosas que los padres deberían hablar con sus hijos. Como dice la canción, el futuro llegó y la tenemos a Silvana para contarnos cómo va a ser un país más igualitario. Después de la pausa, Silvana nos va a decir cómo va a ser un futuro cuando podamos avanzar con estas cuestiones. Vamos a hablar con ella de esto después de la pausa. Hay niños que juegan a ser invisibles. No a los gritos, insultos y golpes. Con violencia no se aprende. Ponte en su lugar. UNICEF, por los derechos de los niños. Es un lujo, con Silvana Weinberg, hablar de el mundo que pensamos. Nosotros creemos en la igualdad y entendemos que la incidencia política es algo muy importante porque, en definitiva, creemos en la política como transformadora de la realidad. Estuvimos hablando de una realidad y de cómo nos gusta transformarla y avanzar. Y entonces vamos a hacer un juego que tiene que ver con el canal en donde estamos, Senado TV, un canal que además de verlo y escucharlo, una gran audiencia, también en particular lo ven los senadores y las senadoras de la casa. Entonces, Silvana, si vos tuvieras en este momento una audiencia con cualquier senador, con cualquier senadora, y tuvieras que sensibilizarle, darle algunos
datos o algunos consejos, algunas sugerencias a la clase política de nuestro país. ¿Qué inversión podemos hacer en mejorar, profundizar, ampliar esas miradas? La primera inversión es de tiempo de escucha. Ellos pueden escuchar y pueden sentarse con la comunidad sorda y más específicamente con la Confederación Argentina de Sordomudos, que es quien nuclea a las asociaciones de sordos de nuestro país, y escuchar qué tienen para decir. Me parece que ese es el primer paso. Los senadores y las senadoras tienen que saber que existe la comunidad sorda y tienen que respetar a esta comunidad lingüística minoritaria. Hay en la evolución de los movimientos sociales, de los movimientos políticos, también hay una evolución en la construcción de ciudadanía, de las organizaciones, de sus miembros. Y entonces seguramente la propia Confederación, a lo largo de los 30 años de democracia, ha ido construyendo un vínculo con el Estado, con la clase política, con la clase dirigente, con los sindicatos, con el mundo laboral, con el sector privado. Bueno, todavía, y eso es gradual, es un proceso. Sí, es un proceso, pero vos sabés que la comunidad sorda tiene muchas dificultades justamente por el tema de la lengua y el tema de la incomunicación, y el tema también de la invisibilización, porque la comunidad sorda es una comunidad invisible, porque vos de los ciegos te das cuenta, de la gente con discapacidad motora te das cuenta, con la gente de discapacidad mental te das cuenta, y los sordos pasan desapercibidos. Y como además de pasar desapercibidos, tampoco tienen una lengua común con el otro poderoso, digamos, con el que tiene el poder, se les hace muy difícil la llegada, se les hace muy difícil, es mucho más fácil que entre la gente con quien los senadores se pueden entender más fácil. Claro. Entonces llegan antes los demás. Lo mismo pasa en educación, digamos. En educación también los sordos muchas veces quedaron. Ahora hay más sordos trabajando en las escuelas, pero lo que yo diría es hay que capacitar más cantidad de personas sordas, hay que invertir en eso, en formación de las personas sordas para que trabajen adentro de las escuelas como docentes sordos de chicos sordos. Los chicos necesitan modelos adultos, lingüísticos, culturales, comunitarios en la escuela. Además creo que, así como aquí en el Senado podemos decir que se cumple con el cupo que fija la ley para la participación en el plantel de trabajadores y trabajadoras con discapacidad, creo que el sector sobre el que más hay que avanzar es sobre el sector privado. Y por eso me parece importante, es mi opinión, ¿no? Que nosotros y nosotras, los comunicadores, la clase política, avancemos en nuestros territorios, en las provincias también, ¿no? A avanzar en empujar la caída de los prejuicios y la reflexión colectiva con el sector privado para la contratación, la inclusión, los cambios, sobre todo, como decías, en la educación, porque si falla la inclusión en la educación, va a fallar la inclusión laboral, en un mundo cada vez más competitivo, donde hay que terminar el secundario, y todavía estamos hablando de libros con cuentos y estos libros en lengua de señas, estos videolibros, y yo pienso en que hay que terminar el secundario para el mundo laboral que exige competitividad. Claro. Bueno, lo que va a cambiar todo esto es el cambio de mirada. Digamos, el cambiar la mirada y la perspectiva desde la cual uno comprende a la comunidad sorda y comprende lo que significa ser sordo y lo que eso implica para la educación de los sordos, para lo laboral, etcétera. Eso es lo que va a hacer cambiar al sector privado, a las senadoras y los senadores, digamos. Es ese cambio y la reflexión sobre lo que significa el otro y mi intercambio con el otro lo que va a hacer cambiar, que de eso se trata este programa, ¿no? Del artículo 16, somos Así iguales. Es, qué lindo, hemos compartido a Silvana Weinberg, una amiga, una colega, una emprendedora social, una reconocida líder y referente social, miembro de Ashoka, igual que yo también, así que vamos a brindar por todas las igualdades que nos falta conquistar. Salud. Aquí en Senado TV. Hasta el jueves que viene. Gracias.